¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase de fitomedicina. Y en este caso lo que vamos a hablar es de depresión. Es uno de los temas más importantes, específicamente a partir de la pandemia que hemos sufrido en el año 2020, 2021 y parte de este 2022 que estamos transitando. Respecto a la depresión, vamos a ir viendo un poco cómo es la fisiopatología, la clasificación, los síntomas. Vamos a ir viendo el abordaje que se puede hacer desde lo que son los llamados productos naturales, especialmente el tema de plantas, elementos de la medicina ortomolecular que también vamos a ir viendo. Bien, la depresión es uno de los problemas quizás más acuciantes, como hemos visto, y casi pandémico de lo que es el nuevo siglo. Lo podemos definir como un trastorno afectivo caracterizado por un estado de insatisfacción e infelicidad que puede ser transitorio o permanente y que lleva al abatimiento y desazón del sujeto que la padece. Por lo tanto, digamos, la definición es bastante concreta desde el punto de vista de, sobre todo, esta palabra insatisfacción, infelicidad. Muchas veces faltan proyectos, propósitos de vida, se ve el horizonte totalmente negro y de esa manera las personas que sufren este padecimiento suelen caer en pozos depresivos muy profundos. Fíjense que la palabra depresión viene del latín depressus, que significa precisamente abatido, caído. El tema de la depresión, nosotros habíamos visto, si ustedes recuerdan anteriormente en otra charla sobre ansiedad, habíamos corroborado que existía dentro de la cosmovisión antigua distintos tipos de personalidades o de prototipos de personas, especialmente la medicina griega había clasificado a estos prototipos de personas en melancólico, colérico, sanguíneo, flemático. Específicamente el melancólico era aquel que estaba más relacionado con el tema de la depresión. Por lo tanto, entonces ya Hipócrates había señalado clasificaciones de las enfermedades neurológicas, específicamente había hablado ya de ansiedad, había hablado de fobias. Acá tenemos un poquito esas clasificaciones que había hecho: histeria, epilepsia, paranoia, pero la depresión antiguamente se denominaba melancolía. Y esta melancolía tenía que ver con estas teorías hipocráticas, con el estado, digamos, de hígado patológico, porque la palabra melancolía significaba melanos colis, hígado negro, o sea, un hígado tóxico, un hígado que de algún modo no estaba metabolizando bien los componentes alimenticios. El hígado estaba muy relacionado con las emociones, de acuerdo a estas teorías, y por eso entonces los hígados tóxicos, producto de distintas situaciones, configuraban los cuadros de melancolía. Bueno, esta teoría, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con los neurotransmisores? Fíjense que hasta la década del 80 y creo que hasta principios de los 90 existían tratamientos de la depresión con abordaje hepático. Por ejemplo, había un producto, quienes quizás tienen unos años de médicos y farmacéuticos, se denominaba transmetil. Era un producto en base a transmetilantes que actuaban de manera antioxidativa a nivel hepático y de ese modo las personas tenían o recobraban un mejor estado emocional. Así que estas teorías hipocráticas quizás no estaban tan alejadas de lo que también se estudió desde el punto de vista del hígado. La palabra depresión aparece en 1725 a través de este señor, Richard Blakemore, que ya, digamos, sale del esquema de melancolía y ya habla directamente de depresión. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que tener como visualizables en un paciente con depresión? La ansiedad. El paciente no es que siempre está abatido, tirado, sino que a veces tiene picos de ansiedad y esos picos de ansiedad pueden tener que ver entonces justamente con episodios donde cursan la parte de baja emocional con la parte de ansiedad, o sea, se quiere anteponer a las situaciones, quiere resolver rápidamente porque se siente mal. Está ansioso por encontrar un camino, una salida a su cuadro general. La situación de apatía y desgano es la desmotivación que surge precisamente de la definición que habíamos dicho, ¿no?
paciente se comienza a aislar, se hace un poco hasta fóbico por momentos, fóbico social, empieza a fallar la parte cognitiva, esto es muy común, empieza a tener o a no recordar determinadas cosas que antes sí las tenía patentes, se pierde la concentración, puede perder reflejos, especialmente en el manejo, y esto puede estar acentuado cuando se toman psicofármacos para tratar esto, atención con eso. La autoestima está caída, el paciente no se valora, y uno de los problemas, el trastorno del sueño, suele ser una complicación de los cuadros de depresión, así que tengámoslo presente. Pérdida de apetito puede existir, el paciente al estar desganado no quiere comer, se tira a la cama, se va a dormir. A veces uno dice, pero he encontrado pacientes gorditos que están con depresión. A veces eso ocurre precisamente cuando los picos de ansiedad son muy altos o con la toma de algunos antidepresivos químicos que conllevan, por ejemplo, a cuadros de aumento de peso y aumento del apetito. Por ejemplo, el escitalopram. Llanto fácil, el paciente de pronto ante una cosa que decimos, que puede ser emotiva, se pone a llorar rápidamente. Eso es un síntoma que a veces es inicial, de depresivos iniciales, que todavía no tienen todo el cuadro completamente configurado. Ese llanto fácil puede ser un preanuncio. Y después hay síntomas somáticos. La lumbalgia, esos dolores que son difusos, el paciente a veces no lo puede definir exactamente en un determinado lugar, genera áreas geográficas dentro de su anatomía muy grandes, como para poder decir, bueno, es una vértebra, es un músculo, no lo puede definir, pero le duele la espalda, le duelen los hombros, empieza a constiparse, no va bien de cuerpo. Son síntomas somáticos que empiezan a cabalgar sobre el cuadro depresivo. En cuanto a datos epidemiológicos, fíjense que, por ejemplo, los cuadros de ansiedad son más predominantes en las mujeres, en color, en las barras rosas están las mujeres y en las azules los hombres. Los cuadros depresivos suelen predominar más en los hombres que en las mujeres, pero cuando coexisten ambos, o sea, la asociación entre ansiedad y depresión, la predominancia también es femenina. Cuando vamos a los datos epidemiológicos, tenemos que tener en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, estos son datos bastante recientes, el 5% de los adultos padecen depresión. Si los tenemos que contabilizar un poco a nivel mundial, hay aproximadamente 280 millones de personas diagnosticadas con depresión en el mundo. Un 30% de la población suele padecerla en algún momento de su vida, o sea, suele tener síntomas. No siempre están medicados, suelen tener episodios como puede ser una muerte familiar, una pérdida laboral, una pérdida desde el punto de vista matrimonial, etcétera, o pérdida económica. Todo eso genera momentos, cuadros de angustia, de depresión, que muchas veces el paciente a veces no requiere medicación, se carga, digamos, la mochila al hombro y transcurre justamente su episodio tratando de llevarlo adelante. Es la principal causa de discapacidad. Atención con este dato porque discapacita al hombre, le hace perder justamente sus condiciones laborales, deportivas, artísticas, pierde toda esa capacidad, queda en un cono de sombra del cual no sale y pierde asistencia laboral también, o sea, no va al trabajo, parte de enfermo, etcétera, etcétera. En Argentina hay un 15% de personas que suelen padecer estos síntomas, especialmente los mayores de 60 años suele ser el grupo de mayor prevalencia de depresión. O sea, si bien el 5% de la población mundial lo suele tener este cuadro, pero en Argentina hay una prevalencia mayor en orden, muchas veces, bueno, al ser argentino, ¿no es cierto? Estas dificultades económicas permanentes, discusión en nuestra idiosincrasia, de algún modo, también condiciona esa situación. Ahora bien, no todos reciben tratamiento. Fíjense que casi 2/3 partes de los pacientes depresivos no tienen tratamiento. El tema de la pandemia condicionó depresiones en el cuerpo profesional de salud. Médicos, farmacéuticos, kinesiólogos, enfermeros, hasta asistentes sociales, todo el grupo que conforma
el tema de psicólogos también, ¿no es cierto? Todo el grupo que conforma el cuerpo profesional de la salud ha tenido incluso tendencias hasta suicidas. Este es un dato no menor. Hubo una gran carga que tuvieron que soportar el personal de salud frente a la pandemia y lamentablemente no fueron bien remunerados, bien asistidos. Lamentablemente, como que siempre el personal de salud parece ser el último lejón del tarro en muchos casos, ¿no es cierto? No se les da la consideración, el premio que realmente merecen frente a una situación tan angustiante como haber justamente ofrecido no solamente su servicio y su vocación, sino hasta su vida en pos de sanar a los pacientes afectados. ¿Cómo se clasifica la depresión? A mí me gustaba la clasificación esta, la antigua, porque era sencilla, fácil. Se clasificaban endógenas y exógenas. Endógenas era producto de desequilibrios internos que se generaban sin una causa definida, y las exógenas eran con causa definida: pérdida familiar, pérdida económica, pérdida laboral, etc. Pero bueno, ha aparecido el famoso DSM-5 que ha clasificado todas las patologías relacionadas con el sistema nervioso, y esta clasificación actual la distribuye en 5 tópicos. Está el trastorno depresivo mayor, que son esos cuadros muchas veces de difícil resolución, son los cuadros realmente donde el paciente configura casi sus 24 horas en estado depresivo. Está en su segundo lugar, o segundo tópico, trastorno distímico. Es un trastorno depresivo persistente, pero con alteraciones, con subes y bajas. Por momentos tiene este cuadro de depresión un poco más profundo, en otros momentos predomina un poco la ansiedad, pero va como oscilando, pero de manera persistente, O sea, siempre está en una fase. El trastorno adaptativo es una depresión reactiva, es decir, es una depresión frente a algo que pasó en la vida, frente a algo sombrío, algo que justamente le generó un desencadenamiento. A veces son difíciles, muchas veces, de separar unas de otras, ¿no? Porque, por ejemplo, el trastorno distímico, el trastorno que es depresivo persistente, vamos a ver que se asocia bastante con el bipolar, porque el bipolar también tiene picos de ansiedad, picos de depresión. Quizás el bipolar, a diferencia del distímico, lo hace más profundo. El trastorno adaptativo, entonces, estábamos en ese tercer tópico, es una depresión que reacciona el paciente con depresión frente a una situación puntual. El bipolar, como dijimos, cursa con picos de ansiedad muchas veces altos, picos de depresión bastante importantes también, y va oscilando de mayor magnitud posiblemente que el propio distímico. Y después tenemos los trastornos del estado de ánimo por factores médicos, por consumo de drogas o por fármacos. Muchas veces la propia intervención médica a través del suministro de algunas drogas puede generar los cuadros de depresión. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Acá tenemos bipolares famosos, porque a veces se piensa que por ahí el bipolar no puede triunfar en la vida, ¿no es cierto? Bueno, sí. Fíjense que son muchos artistas, desde el punto de vista del cine, de la música, políticos, pintores, bueno, etc. O sea, el bipolar, a pesar de ese trastorno, puede, lógicamente, alcanzar el éxito y también la fama. La fisiopatología de la depresión. Bueno, a ver, ¿por qué se genera? Bueno, ya dijimos, hay causas desencadenantes como el depresivo reactivo, que reacciona, estaba bien, pero reacciona frente a una situación X. Murió alguien, pérdida económica, etc. Pero dentro de lo que es nuestro organismo, también tenemos los llamados factores genéticos, que tenemos genes de expresión que en algún momento liberan su información y terminan generando en algún momento puntual de la vida la depresión. Hay teorías inflamatorias. Estas teorías inflamatorias están muchas veces ligadas a la producción de determinadas citoquinas que son proinflamatorias y que conducen también a cuadros de depresión. O sea, hay que tenerlo presente, ya vamos a ir viendo eso. Factores neurobiológicos están relacionados con alteraciones en los neurotransmisores y lógicamente factores psicosociales.
aislamiento, bullying, determinadas situaciones de pobreza que condicionan estas situaciones de depresión. Entre los factores genéticos, por ejemplo, hay estudios que han investigado el brazo corto del cromosoma 3, especialmente el segmento 3'25'26, que sería la zona gatillo, es decir, la zona disparadora. Cuando esa partecita superior de este cromosoma se dispara, es ahí entonces donde puede aparecer la depresión en los sujetos que tienen esta anomalía, podemos decir. La teoría inflamatoria, les adelanté hace un poquito, tiene que ver precisamente con la producción de citoquinas proinflamatorias, abuso o abundancia, mejor dicho, de sustancias prooxidantes o radicales libres. Y esto, la teoría inflamatoria, no es, cuando decimos inflamatorio, producto de un golpe, de un traumatismo, sino que tiene que ver con procesos inflamatorios, producto posiblemente de cuadros emocionales permanentes, estrés permanente. Sabemos que el estrés permanente termina generando citoquinas proinflamatorias y radicales libres. También tenemos dentro de toda esta situación inflamatoria la alimentación, producto del consumo abundante de hidratos de carbono, por ejemplo, de condimentos non santos, bebidas alcohólicas. Todo esto también está englobado dentro de las llamadas teorías inflamatorias. En este caso intervienen los linfocitos T helpers, que terminan, digamos, activando un mecanismo inmunológico que conduce a la situación de sustancias proinflamatorias, es decir, citoquinas proinflamatorias. Dentro de estas citoquinas proinflamatorias se conocen también como interleuquinas, aparece la interleuquina 1 beta, aparece la interleuquina 6, y estos cuadros justamente también pueden condicionar estas lumbalgias típicas que puede tener el paciente depresivo, estos dolores difusos que le dije hace un ratito. No puede decir una región específica que le duele, sino es un área geográfica anatómica amplia muchas veces. Bueno, estas teorías inflamatorias podrían entonces tener que ver con estos cuadros somáticos que tiene el paciente. Dentro de la teoría neurobiológica habíamos dicho que está relacionado con desequilibrios en los neurotransmisores. Por ejemplo, acá este cuadrito creo que es bastante bueno para poder retenerlo, memorizarlo, porque por ejemplo, si predomina una baja en la serotonina y una baja en la noradrenalina, eso ya es suficiente condición para que una persona esté con depresión. Ahora, cuando disminuye la serotonina, pero aumenta la noradrenalina, eso condiciona los cuadros de manía, como veíamos en los bipolares o maníaco-depresivos. Cuando baja únicamente la dopamina, lo que predomina es la anedonia, es decir, la falta de deseo, o sea, no tengo deseo de nada, no tengo energía, perdí la libido, eso es falta de dopamina. Cuando lo que baja únicamente es la serotonina, que lo que predomina es la ansiedad, la irritabilidad, también puede aparecer la pérdida de libido. Y cuando predomina la disminución de noradrenalina, lo que hay es apatía, falta de interés, falta de energía, hay temas de ansiedad también predominantes. De modo tal entonces que en esta simbología, digamos, de los desequilibrios de neurotransmisores, podemos ir viendo cómo es entonces lo que dispara una manía, una ansiedad y una depresión. Respecto a lo que son los factores a tener en cuenta dentro de estos cambios en los neurotransmisores, tengamos en cuenta que los neurotransmisores se alteran en situaciones de insomnio también, se alteran en situaciones de fármacos que se toman. Muchas veces recuerden que hay drogas recreativas que pueden condicionar estas situaciones. Tengamos en cuenta también el hecho de que la situación hasta genética, nacemos muchas veces ya con alteraciones en estos neurotransmisores, ¿no? Y esto es importante siempre tenerlo presente porque en el transcurso de la vida pueden condicionarse que en algún momento específico la depresión comienza a actuar a partir de este
desequilibrio que estamos observando. Bien, había mencionado en un párrafo anterior el tema de la posibilidad también de que pueda haber drogas que condicionen los estados de depresión. Tengamos en cuenta esa situación en las cuales muchas veces el propio médico puede generar cuadros de depresión a través de la prescripción de fármacos. Esto es siempre a tener muy presente y muy en cuenta. Entonces siempre la parte iatrogénica muchas veces que tiene que ver con algunas prescripciones de drogas pueden estar involucradas en este tipo de situación. Estas drogas que están asociadas a depresión, acá tenemos por ejemplo los antibióticos, ácido nalidíxico, anfotericina B, sulfamidas, bueno, distintos tipos de drogas pueden estar relacionados, atención, no por un uso que uno es un uso, digamos, por un determinado corto tiempo, por un tratamiento de una semana, 15 días, muchas veces están asociados al abuso de este tipo de drogas. Si bien no hay a veces abusos con, no sé, por ejemplo, ácido nalidíxico, ¿no? Pero en algunos casos muy puntuales, el uso, a lo mejor del tiempo de tratamiento de alguno de estos productos puede generar un cierto estado de decaimiento, trastorno emocional, que al suspenderse el tratamiento desaparece totalmente. O sea, no es que instale una depresión, sino que es durante el curso del tratamiento. Anticonvulsivantes, acá sí hay muchas veces largoplacismo de toma, porque quien toma un anticonvulsivante lógicamente lo está tomando durante muchísimo tiempo, ¿no? Antihipertensivos, especialmente los bloqueantes de canales de calcio, la reserpina, que ya no se usa, pero la mencionamos porque agotaba precisamente las reservas de dopamina y eso generaba cuadros de depresión. Ya no se usa más por ese motivo. Antitumorales, algunos que podemos ver ahí en pantalla, especialmente el metrotexate. En muchos casos el metrotexate está asociado a largoplacismo de tomas, no solamente por el lado del cáncer, sino también por el lado de la psoriasis y de la artritis reumatoidea. Drogas recreativas, especialmente cocaína, anfetaminas, marihuana en abuso, termina generando también cuadros de depresión. Psicofármacos, especialmente los barbitúricos, no se usan tanto, la fluoxetina puede llegar a dar, y otras drogas, digital, pravastatina, que es un hipocolesterolemiante, la quinidina, esteroides anabólicos que se usan mucho en las zonas, digamos, los gimnasios, mejor dicho, que es donde más se prescribe este tipo de producto. Lamentablemente se digo prescribe porque lo venden ahí, cuando esto tendría que ser lógicamente por farmacia. Entre los primeros tratamientos que hubo de la depresión, tenemos que mencionar, por ejemplo, la cocaína, la heroína, es decir, estas sustancias que están encuadradas como estupefacientes en listado 4, que pueden tener algún uso medicinal, lógicamente, pero sabemos que suelen ser drogas hoy, lamentablemente, de abuso, forman parte de drogas de diseño, están vedadas dentro del tratamiento, pero sus efectos estimulantes en su momento eran bastante requeridos para poder ser prescritas por los médicos entonces. Las anfetaminas durante mucho tiempo también condicionaron prescripciones médicas en base a su efecto energizante. Lógicamente la anfetamina estaba relacionada también con el adelgazamiento, pero las anfetaminas a largo plazo terminaban agotando los neurotransmisores, generaban insomnio y generaban incluso problemas relacionados con enfermedades cardíacas. Así que bueno, vamos a hablar de los productos naturales. Dentro de los productos naturales quizás el que sobresale por excelencia es el hipérico hierba de San Juan, conocido como Hipericum perforatum. Esta planta es una planta euroasiática en cuanto a su origen geográfico. Ahí tenemos en este mapita el área de distribución en color gris diferenciado del azul.
Y en Argentina tenemos un hipérico conocido como Hipericum conatum. No está muy estudiado desde el punto de vista de la depresión. Sí, en medicina popular lo usan, pero con fines hepatoprotectores, digestivos, o sea, no tan focalizado a la depresión. Pero acá quizá vemos un poco esta relación antigua que habíamos mencionado del hígado con la depresión. Es decir, un hipérico que popularmente se usa en el hígado, y el hipérico hoy es una de las plantas más empleadas en la parte de depresión. ¿Qué es lo que tiene el hipérico? La parte, digamos, aérea, sus unidades floridas, suelen tener distintos tipos de principios activos. Tiene hipericina, pseudohipericina, hiperforina, amentoflavona, procianidinas, es decir, tiene varios principios activos. Nosotros siempre consideramos que lo que actúa es el conjunto de activos, lo que hay que tratar de defender, ¿no? Pero la industria farmacéutica, que ha hecho productos en base hipérico, suele estandarizarlos en alguno de estos componentes. Especialmente lo hace o en hipericina o en hiperforina. ¿Cómo actúa el hipérico? Bien, el hipérico actúa a través de aumentar la disponibilidad de neurotransmisores en el espacio intersináptico. ¿Qué es lo que aumenta? Y aumenta los niveles de serotonina, de dopamina y de noradrenalina. ¿Lo hace de manera abrupta? No, lo hace de manera modulada. Es decir, veamos el ejemplo que a veces doy sobre lo que eran los antiguos equipos de música. Cuando teníamos un equipo de música teníamos el tocadiscos, teníamos la bandeja, ¿no? Giradiscos o tocadiscos, pero teníamos un cinto amplificador, y en esos cintos amplificadores generalmente teníamos unas teclitas a un costado que eran teclitas que podíamos aumentar los agudos, aumentar los bajos, es decir, teníamos la posibilidad de modificar el sonido que estábamos escuchando. Bueno, esas teclitas de algún modo constituye el manejo que hace el hipérico hierro de San Juan. ¿Y qué es lo que hace? De todas esas teclitas las pone en el medio. No es que si la noradrenalina está muy baja te la lleva arriba al tope. No, trata de modular, de equilibrar, que los neurotransmisores estén parejitos. No quiere mucha adrenalina tampoco, porque si no, como decimos popularmente, nos vamos de mambo, ¿no es cierto? Podemos estar agitados, un poco alterados. O sea, trata de equilibrar en ese espacio intersináptico este tipo de neurotransmisores. Los ensayos en animales que han sido desarrollados con hipérico han demostrado que reduce los cuadros de ansiedad a través de la estimulación del ácido gamma-aminobutírico, el GABA. Recordemos que cuando hemos hablado de ansiedad, los ansiolíticos vegetales trabajaban sobre el sistema GABA, específicamente el GABA-A. Los animales demuestran menor agresividad, hay menor estrés, justamente cuando se los da, y en el test de nado forzado, en el cual a la ratita se los mete a nadar en un balde y lógicamente si no nada se hunde. Entonces los animales, digamos que reciben hipérico, están más tranquilitos, no se desesperan tanto, lo cual, digamos, también esto tiene que ver mucho con la ansiedad y con el estrés. El hipérico entonces es un buen remedio natural para manejar situaciones de estrés y de ansiedad. Los ensayos clínicos, bueno, son muchos los que hay acá. Les he seleccionado una revisión que incluyó 16 de esos estudios clínicos, 34.000 pacientes con depresiones leves a moderadas, tratamiento de 4 o 6 semanas, en los cuales se demostró la eficacia, la buena tolerancia. Siempre estamos hablando con productos estandarizados en base a hipérico. Son productos por vía oral, cápsulas o comprimidos. La dosis efectiva suele ser de 900 miligramos, que lo podemos repartir en 2 o 3 tomas. Estos productos estandarizados suelen tener de pronto una estandarización en hipericina de 300 microgramos, se estandariza con poquita cantidad, y la visualización de la eficacia de tratamiento con hipérico suele aparecer aproximadamente hacia la tercera semana de tratamiento. Algo parecido a lo que ocurre con los productos químicos. No es que el producto químico ya de entrada genera una mejoría. Hay que esperarlo. Y el hipérico también, de algún modo, hay que esperarlo. Se han realizado estudios donde los estudios clínicos con hipérico han demostrado en algunos casos
similares resultados con algunos otros antidepresivos, por ejemplo, fluoxetina, imipramina o maflotinina. Quizás no al nivel de antidepresivos mayores, como un escitalopram, pero también es cierto que tienen mucho menor riesgo en cuanto a su prescripción de efectos adversos o colaterales, es mucho menor siempre con el hipérico. En cuanto a las indicaciones del hipérico, generalmente indicamos en depresiones leves a moderadas, si bien hay algún trabajo que demostró efectos en depresiones mayores, pero depresiones leves a moderadas suele ser quizás su target más auspicioso. En los cuadros denominados distimias o humor depresivo, esas personas que a veces no son depresivas, están tirados todavía en la cama y que no salen, pero siempre tienen esa mala onda, ¿no? Ese tono de que nada le gusta, de que nada lo ve bien, todo es negativo. Entonces, bueno, eso se llama humor depresivo. En esos casos también actúa. En trastornos cognitivos mejora la cognición. Atención con este dato porque el paciente depresivo pierde memoria, reflejos, capacidad intelectiva y el hipérico mejora ese tipo de situaciones. Y además, algo muy interesante que lo distingue de antidepresivos químicos, el hipérico puede mejorar las condiciones de sueño, incluso tomándolo de noche. Porque el hipérico, yo les mencioné los principios activos que actúan en depresión, pero también se ha encontrado melatonina. Es una de las pocas plantas que tiene melatonina, ¿no? Que reconocemos, la melatonina tiene que ver precisamente con el ciclo de sueño-vigilia. El hipérico, el inconveniente que tiene, que suele tener bastantes interacciones cuando se da de manera simultánea con otros fármacos. Es más, no conviene mezclarlo de manera simultánea con otros inhibidores, por ejemplo, de la recaptación de serotonina, conocidos como IRS, ¿no? Entonces no conviene quizás mezclar una fluoxetina o una paroxetina con hipérico, porque puede generar lo que se llama síndrome serotoninérgico, en el cual puede haber un aluvión de serotonina y genera trastornos en el paciente, ¿no? De trastornos distímicos, el paciente se siente raro, está como por momentos acelerado, por momentos decaído, así que no conviene hacer esa mezcla. Tampoco con loperamida, que es un antidiarreico. Recuerden que los antidiarreicos, en base a la loperamida tiene una molécula que tiene afinidad o tropismo por el cerebro y se comporta como opiáceo. Entonces, no conviene de pronto esa asociación de moléculas de tipo opiácea, como la de la loperamida, junto con hipérico, porque en este caso esa asociación ha demostrado cuadros de delirio. Así que está documentado evitar esa asociación. El tema de la interacción con otros fármacos es por el conocido sistema citocromal P450 y también por el sistema de la glicoproteína P que está a nivel de intestino. Especialmente el sistema citocromal P450 a nivel hepático es el que más interacciones ha generado. Por eso se recomienda no mezclar hipérico con anticonceptivos orales, con amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, con ciclosporina, con digoxina, fenprocumona, indinavir, irinotecan, nevirapine, simvastatina, teofilina y warfarina. Estos, digamos, son los más representativos. Hay otras interacciones que se han mencionado por ahí, pero no constituyen un peligro real. A veces son algunos hallazgos in vitro, pero que no representan realmente un verdadero peligro. Para quienes no están consustanciados con el tema del citocromo P450 a nivel hepático, recordemos, a ver, yo tomo una droga, cualquiera sea natural, química, la trago, pasa por mi tubo digestivo, va a ir al hígado. Y el hígado va a recepcionar esa droga y la va a tratar de luego de distribuir hacia todo el organismo, pero siempre el hígado va a tener la función de ver, a ver, qué es lo que ingresó, a ver, quién sos. Entonces pongamos el ejemplo de un gran hotel. Entonces, una droga va a querer entrar al hotel, va a ser recibida en la recepción y va a pedir la llave 514, le corresponde el quinto piso, habitación 514. Porque el sistema citocromal P450 después tiene varias subdivisiones. Esas subdivisiones son las habitaciones del hotel. Y el sistema citocromal P450 es la entrada, es el lugar donde hago el check-in o el check-out, ¿no es cierto? Es donde me entregan la llave, la recepción. Cuando entra el hipérico, muchas veces
hace, digamos, una entrada rauda y primerea la situación versus otra droga que está entrando en ese momento. Por ejemplo, quiere entrar el anticonceptivo. ¿Saben quién entra primero? El hipérico. El hipérico ingresa y al estar ocupando el hipérico ya la sala de donde se entregan las llaves, ya el anticonceptivo está en sala de espera, se tiene que quedar esperando. Y muchas veces puede pasar que si al anticonceptivo le tocaba la habitación 514 y al hipérico le dieron la misma habitación, entra primero el hipérico y el anticonceptivo entonces no actúa. Como resultado de esto, la persona tomó el anticonceptivo y puede quedar embarazada. Y esto sucede también con drogas, por ejemplo, para el HIV. Pueden quedar en sala de espera y la droga del HIV no funciona. Esto ha pasado con pacientes trasplantados, a los cuales se les daban justamente inmunosupresores y resulta que había rechazo del trasplante porque el paciente estaba tomando hipérico y no funcionaban los inmunosupresores. Así que tengan presente entonces esta situación que puede ser en algún caso importante. ¿Qué pasa si detecto? Estoy tomando esto que no tenía que tomarlo con el hipérico. Bueno, lo primero que hay que hacer frente a tomas simultáneas, no suspender el hipérico de golpe. No suspenderlo de golpe. Conviene de pronto suspender la otra droga y despacito vamos sacando el hipérico. Porque si no puede haber oscilaciones emocionales muy importantes. Efectos adversos del hipérico generalmente es muy bien tolerado, es bastante seguro, siempre estamos hablando del tratamiento de depresiones leves a moderadas. A diferencia de otros antidepresivos, los de químicos o de síntesis, no genera ni embotamiento, ni adicción, no se potencia tampoco con el alcohol, si bien decimos, tratemos de no mezclar tampoco alcohol con hipérico, pero no hay una potenciación como si la puede haber con los productos químicos. Menos del 2% de quienes consumen hipérico pueden tener algún trastorno gastrointestinal, cansancio, alguna situación de inquietud, y los síntomas suelen desaparecer cuando se suspende el tratamiento. El tema de la fotosensibilidad ha sido mencionado en algunas oportunidades. Se ha visto más que nada en los animales de pastoreo que están en el campo, bajo el rayo del sol, entonces comen la plantita del hipérico y a veces pueden tener algunas lesiones en piel, producto de cierta fotosensibilidad. No se ve esto demasiado en el humano, si bien en los prospectos de productos que se venden en hipérico dice trate de no tomar demasiado sol por las dudas. Ahora bien, el tema de los productos al mercado. Hasta en la década de fines de los 90, ya en el año 2000, hasta el 2010, había productos de hipérico en el mercado, incluso hechos por laboratorios importantes. Teníamos el Minicid del laboratorio Fénix, teníamos IPAX del laboratorio Baliarda, incluso IPAX Forte, con distintos miligramos. Pero, ¿qué pasó? No funcionaron por una situación. Quizá la estrategia de estos laboratorios apuntó específicamente al psiquiatra. Y el psiquiatra muchas veces está muy acostumbrado ya a sus esquemas posológicos, a sus cócteles, y meterle de pronto una alternativa natural no tuvo demasiado resultado. Es decir, ellos apuestan fuerte a la droga química. La estrategia, quizás, ahora estamos hablando con el diario del lunes, ¿no?, de estos laboratorios, era apuntar más que nada al clínico, al ginecólogo, ¿no?, que son quizás los que ven situaciones de depresión. Ginecólogo porque cuando la paciente está en menopausia acude al ginecólogo, la parte emocional está un poquito en baja, y es ahí donde puede interactuar el ginecólogo y también el clínico, que puede también prescribir este tipo de productos. Pero bueno, la cuestión es que lo que tenemos son tinturas que se pueden dar, sí se consiguen tinturas de hipérico, 40 gotas en un poquito de agua 3 veces al día. No es quizá lo mismo con extracto estandarizado, que sabemos la dosis por ensayo clínico era de 900 miligramos repartido en 2 o 3 tomas. Pero bueno, esto es lo que hay. Y si no, está la posibilidad que el médico pueda prescribir a través de una receta magistral el producto extracto seco de hipérico, 450 miligramos, cápsulas por 60, doy 2 por día, entonces tengo los 900 miligramos que me indican los ensayos clínicos, y de ese modo entonces puedo corresponder con la evidencia clínica que hay publicada. Otro producto interesante puede ser la cúrcuma, la cúrcuma longa o cúrcuma doméstica, que es el nombre científico.
Se han hecho estudios en las ratas, en parámetros justamente también de nado forzado. Las pruebas han demostrado que disminuye justamente el tiempo de inmovilidad que suelen tener los animales. Cuando a veces el animal se entrega, bueno, el que toma cúrcuma está más tiempo sosteniendo la situación de no hundirse. Hay menor estrés también relacionado con los cambios o parámetros de neurotransmisores relacionados con serotonina, noradrenalina y dopamina. Hay menor cortisol circulante y actividad antiinflamatoria. La cúrcuma, recordemos que es un gran antiinflamatorio, y dentro de las teorías que habíamos hablado de la depresión estaba la teoría inflamatoria, así que la cúrcuma también podría actuar por intermedio de esa teoría. Acá tenemos un trabajo bastante reciente del año 2020, Curcumina para depresión, un metaanálisis, en el cual esta revisión sistemática de 930 artículos con 531 pacientes con síndrome depresivo de distinto grado y síntomas de ansiedad asociados, demostró ser generalmente bien tolerada y demostró que puede mejorar los síntomas tanto depresivos como de ansiedad. Esta es entonces la conclusión de este metaanálisis al cual aparece este artículo publicado. ¿Qué productos tenemos en el mercado por cúrcuma? No tenemos demasiados. No hay de pronto una cúrcuma para depresión. Realmente los productos con cúrcuma van a estar ligados a la parte inflamatoria y a la parte inmunológica, porque también la cúrcuma es un gran inmunoestimulante, incluso se ha posicionado bien como estrategia frente al COVID en época donde no había vacunas, donde la cúrcuma había demostrado inactivar ciertas proteasas que permitían al virus multiplicarse. Lo que tenemos en el mercado, tenemos cúrcuma con pimienta negra, que es la mejor asociación porque la pimienta negra activa los curcuminoides que son responsables del efecto terapéutico. Tenemos, si ustedes se fijan, los dos que están en la derecha, cúrcuma de Natier y el Immunovid, que tiene cúrcuma, pimienta negra, quercetina, etc., están posicionados en la parte inmunológica, pero también los solemos usar estos productos para la parte inflamatoria y también para la parte depresiva. Y si no, bueno, hay cúrcuma sola, pero quizá la falta de pimiento negro no le augura una biodisponibilidad tan importante como los productos que tienen pimiento negro. Grifonia o Grifonia simplicifolia es una planta digamos, no de nuestro continente, euroasiática. En África también la vamos a encontrar. Vamos a encontrar, digamos, las semillas de la Grifonia simplicifolia con alto contenido en 5-hidroxitriptófano. Este es un aminoácido que es precursor de la serotonina, y sabemos muy bien que la serotonina está ligada a los cuadros de tranquilidad, paz, menos estrés, relax, etc. Tenemos a veces en el mercado el triptófano, pero es de menor absorción. Lo que se absorbe bien es el 5-hidroxitriptófano, conocido a veces con la sigla de 5-HT. 5-hidroxitriptófano es capaz de incrementar también los niveles de melatonina, con lo cual mejora la condición del sueño, eleva las endorfinas, mejora incluso el sueño por ser además precursor de la melatonina. Esto es algo a tener en cuenta. Tenemos Grifonia simplicifolia en el mercado. Bueno, tenemos un solo producto, se conoce como Relax. Está el Relax 24 que está dividido en dos partes, ¿no? Uno que tiene 5-hidroxitriptófano al día. Tiene 5-hidroxitriptófano junto con tiamina, que es un componente del té verde, que generalmente genera un estado de tranquilidad, de relax, y se toma de día. En cambio, el Relax Noche tiene 5-hidroxitriptófano, pero ya sumado a hierbas como la valeriana, la pasionaria, etc., que mejoran la calidad del sueño. Por eso este producto 24 tiene una partecita para tomar de día y otra para tomar de noche. Si no, está también dividido en Relax día solo y Relax noche solo. Si no, hay suplementos, pero hay que recurrir, digamos, afuera, ¿no? Con Grifonia simplicifolia,
que ya tiene, como ustedes ven, los productos ya dice 5-HTP en base a extracto de grifonia. Estos productos no los tenemos así específicos en el mercado, pero sí los hay en otros países. La dosis que se maneja generalmente es de 50 a 300 miligramos hasta 3 veces al día. Todo depende muchas veces de la condición depresiva. A veces para dormir, si uno dice es para ansiedad, insomnio, se toma básicamente 100, 150 miligramos, con eso anda bien. Pero en depresión, y especialmente depresiones moderadas, quizás la dosis tiene que ser un poco más alta. Puede partir de 300 miligramos y como mucho hasta 900 miligramos. Como pasa siempre, hay que esperarlo. Los resultados se ven ya en la segunda o en la tercera semana. La rodiola es una planta conocida como planta adaptógena. Es una planta que crece en climas fríos, especialmente en la zona del Ártico, en los Alpes, en Escandinavia. La rodiola rósea puede influir también sobre los niveles de serotonina, dopamina, noradrenalina. En ratas, por ejemplo, demostró que cuando hay serotonina baja, sube, o sea, alcanza niveles óptimos. Mejora los rendimientos también físicos, reduce la fatiga mental, mejora la respuesta inmunitaria. Por eso el adaptógeno, palabra adaptógeno, que quizás a algunos le resulta como nueva, el adaptógeno es un término que, aplicado en este caso a una planta, hace que la planta tomada por el ser humano permita a esa persona adaptarse mejor a las condiciones adversas de su entorno. Por ejemplo, situaciones de estrés, situaciones de cambios importantes en la vida, como ser un cambio, me tengo que mudar de mi zona de confort y ahora tengo que ir a trabajar, no sé, al Polo Norte. Bueno, esa es una situación de estrés. Entonces, en esa situación, tomando rodiola permite al individuo adaptarse mejor a la situación cambiante tan extrema. Es muy tomada también por los jóvenes para mejorar el rendimiento, específicamente en época de examen, ¿no? La rodiola. La rodiola demostró entonces buena actividad en las situaciones de estrés. En las ratas, lógicamente, se hace la prueba de nado forzado y también da resultados positivos. Es ansiolítica, pero no actúa por el GABA, o sea, tendría otras vías que están en estudio, pero no específicamente la GABA. Tiene un efecto neuroprotector, lo cual es interesante también, y puede tener sinergia con antidepresivos químicos. Por ejemplo, esta sí se puede asociar con una amitriptilina o con un escitalopram. Las dosis que se manejan de rodiola son extractos secos hasta 1 gramo diario. Generalmente vienen en cápsulas que pueden ser de 500 miligramos, como vemos aquí, 2 veces por día. Entonces ahí tenemos 1 gramo, que es lo que indican por lo menos los estudios. Otros nutrientes, el ácido fólico puede ser útil en cuadros de depresión, mejora generalmente cuando se toma con otros antidepresivos. Especialmente la dosis que puede actuar favorablemente es la que orilla entre 200 y 500 microgramos al día. El inositol, este es un polialcohol que está en los fosfolípidos de membrana, especialmente en las neuronas, se haya disminuido en los pacientes con depresión. Por lo tanto, entonces, el hecho de dar inositol permite un mejor acople de la serotonina a los receptores, pero tenemos un problema con el inositol, porque las dosis a dar son altas, son de 8 a 12 gramos diarios. Por lo tanto, no hay cápsula, porque la cápsula puede aguantar hasta 1 gramo, como mucho, son cápsulas ya muy grandes. Y si tengo que tomar 8 por día, ya no es algo muy placentero para un paciente ni nada económico. Hay sí tarros que vienen, como los que se ven en gimnasia, que tienen polvo con cuchara dosificadora, entonces esos suelen ser los que pueden llegar a recomendarse. La vitamina D, bueno, está de recontramoda, se puso de moda también en el tema del COVID. En pacientes con depresión generalmente hay bajos niveles, por eso se suele dar, como para mejorar esa situación. Los metaanálisis que se publicaron entre 2011 y 2019, centrados en suplementar con 5.000 unidades diarias, ha demostrado mejorar los síntomas y sin efectos secundarios. O sea que la vitamina D la puedo asociar tranquilamente al hipérico, a la rodiola, al 5-hidroxitriptófano, sin ningún inconveniente, al ácido fólico también. Así que puede ser una estrategia bastante buena, inocua,
Siempre recordemos medir los niveles de vitamina D para que no haya una hipervitaminosis D. Por eso es importante siempre seguir los análisis de sangre. Sacando el tema de las plantas, los oligoelementos o algunos productos de la medicina ortomolecular, tenemos el neurofeedback, que ya son técnicas en donde se trabaja con el individuo, con la computadora. Estos son programas especiales donde hay distintos elementos lumínicos, distintos ejercicios que va desarrollando el paciente, va sorteando diversas preguntas que le van permitiendo escalar posicionamientos, y ese trabajo va mejorando la interacción neuronal, las conexiones justamente interneuronales que hacen de que se mejoren los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina. Eso genera ondas cerebrales amplificadas porque esto se puede detectar, el trabajo del neurofeedback, con un electroencefalograma. Flores de Bach, bueno, quizás muchos las tienen ahí como algo demasiado empírico, folclórico, no le dan demasiada prevalencia. Si bien, yo le puse ahí 2 trabajos publicados con distintas flores de Bach, pues son varias las flores de Bach. Entonces hay algunas que son justamente más específicas para los cuadros distímicos, el humor depresivo y lógicamente depresiones leves. No se pierde nada. Las flores de Bach, hay uno que se llama Rescue Remedy, que generalmente son la unión de 4 o 5 flores que responden bien en situaciones a veces de pánico o de trastornos de ansiedad bastante importantes. Así que quieran incursionar un poquito el tema de florales de Bach, hay publicaciones que por lo menos testiguan que puede generar algún beneficio. El mindfulness también es algo que está relacionado un poco con el budismo, el Theravada. Es una técnica, digamos, de meditación que suele también ser un aporte muy interesante en estos cuadros. Se puede asociar el mindfulness con también la psicoterapia, por ejemplo la terapia cognitiva conductual, que puede aliviar a través de distintos ejercicios los cuadros de depresión. Algunas técnicas corporales, tai chi, qigong, también pueden ayudar, osteopatía, que trabaja relacionando, digamos, distintos sitios de descompresión que hay que hacer a través de la movilización del paciente. También está la acupuntura, que puede dar algunos resultados también interesantes. Prebióticos y probióticos no los tenemos que descartar. Acá tenemos 2 trabajos publicados donde menciona que justamente el hecho de dar estos productos mejora la flora intestinal, y recordemos que el colon es el segundo cerebro. Tan mencionado segundo cerebro, bueno, es precisamente porque con flora nueva que aportemos desplaza la vieja, y esa flora nueva está muchas veces relacionada específicamente a la producción de serotonina. Casi el 85% de la producción de serotonina se genera en el colon. Hay una importante cantidad de noradrenalina, cerca del 35% se genera en el colon, también la dopamina, cerca del 40%, y de ese modo entonces podemos equilibrar perfectamente los neurotransmisores. Dentro de los productos que hay en el mercado, tenemos más que nada probióticos. Por ejemplo, ahí tienen Vita Biosa, que puede venir con gusto, son medio feuchos. Enterogermina, que vienen en ampollitas bebibles. El kéfir, que puede ser preparado en casa con los nodulitos, o si no, se compra también. Este de Nestlé está en Europa, no está todavía aquí, pero ya han aparecido marcas de kéfir en el mercado nuestro. Se venden más que nada en dietéticas. Y también ahí tenemos el Kyojin, ¿no? Que es otro producto que vamos a encontrar en el mercado. Podemos aumentar la serotonina con alimentos también. Ahí tenemos el consumo de bananas, tenemos palta, brócoli, frutos rojos puros, algunos cítricos, frutos secos, el ají picante, el chocolate, los jugos verdes pueden aportar, algunos quesos fermentados, la miel. Vean que entonces hay posibilidades de trabajar con un aumento de la serotonina. Bueno, para ir cerrando, conclusiones. También es importante hacer trabajo uno mismo, no de estar siempre pendiente que la pastilla mágica resuelve todo.
Y en eso tenemos que hacer el trabajo psicoterápico con un profesional que nos vaya guiando, sacar esas anclas que nos dejan o no nos dejan salir de las situaciones negativas del pasado. Justamente muchas veces arrastramos historias antiguas como un ancla pesada y no deja partir el barco. Tenemos que trabajar ese tema y no condicionarnos a situaciones del pasado que nunca podemos llegar a superar. Borrar nuestros viejos archivos temporales del disco rígido que tenemos en la cabeza. Así como cuando la computadora está lenta y lo que nos dice el técnico, empezá a borrar los archivos que ya no sirven, los viejos, y te empieza a limpiar, te empieza a sacar todos esos archivos que uno no usa, y ya la computadora empieza a volar, está libre de todas esas cosas, esas cargas. Eso lo podemos hacer también con trabajo, con el trabajo con psicoterapia, ¿no? Empezar a borrar todo aquello que hoy no nos sirve. Es más, el depresivo muchas veces tiene que hacer cambios en su casa, de pronto pintar la casa, cambiar los muebles de lugar, comprar muebles nuevos. Lógicamente depende de la situación económica, hoy todo está caro, pero es una forma de empezar a tener otra visión, otra cosa. Cuando uno ve una casa nueva, que está todo más ordenado, ya cambia la predisposición. Así que hasta esas cosas, y ahí puede intervenir el Feng Shui, ¿no es cierto?, que armoniza un poco la energía en esa casa. Llega un momento en que hay que elegir entre dar vuelta a la página o cerrar el libro. No podemos quedarnos siempre en el mismo capítulo de un libro y no seguir avanzando. Es decir, por eso esto tiene que ver con lo anterior. Borrar archivos que no usamos, sacar el ancla que a veces no nos permite avanzar en el libro de nuestra vida. Por último, para cerrar, el 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, ¿no? Es un día justamente de concientización de todo esto. Bueno, con esto cerramos entonces el capítulo de depresión. Espero que les haya sido de utilidad. Como siempre, ahí tienen mi mail para preguntas y tienen la página web también para contactarse. Les agradezco mucho y continuaremos en una próxima charla con más temas de fitomedicina. Muchas gracias.